Es tiempo de sanar nuestro corazón a través del perdón. Aprendamos de la parábola del perdón expresada en Mateo 18, del 23 al 40. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? Hasta 7 veces. No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es así tal cual, como lo vemos en la historia, como nosotros tenemos el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros en la cruz sin pedirnos compensación de nada, cuando nos dio en ese momento aún su vida para quitarnos de las consecuencias del pecado que traíamos desde el principio. ¿Quiénes somos nosotros entonces para negar, para exigir la compensación de aquellas ofensas que nos han hecho? Siguiendo el ejemplo del Señor, tenemos que en Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estábamos muertos en pecado, muertos espiritualmente, y Él vino a darlo todo sin deber nada para que nosotros nos reconciliáramos con Él, siendo pecadores, sin merecerlo. Como en esta parábola, debemos seguir el ejemplo de Jesús que perdonó nuestras iniquidades y por amor nos reconcilió con Él. Es un acto de amor, el amor de Dios expresado en su perdón, el amor que nosotros expresamos al obedecer el mandato de perdonar hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia el prójimo, como lo veremos más adelante. En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Es por gracia, es gratis, es porque Él quiso dárnoslo, no porque nosotros lo mereciéramos. Pero entonces, a la luz de estos versículos, ¿qué es el perdón?
El perdón es un don de Dios, es un regalo totalmente inmerecido. Nos dice en esta frase cuando tú dices, no merezco el perdón, Dios te dice, yo te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo te amo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia, es decir, gratis, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Él no nos está pidiendo a cambio más que nuestra fe. Cuando hablamos de un don, de un regalo, entonces le pregunto, ¿qué dones tiene usted? Seguramente tiene usted un don de fe, un don de la enseñanza, seguramente un don de sanidad. Pero la Biblia nos dice que si nosotros tuviéramos lenguas, si nosotros habláramos en lenguas, si tuviéramos profecía, pero no tenemos amor, de nada vale. El don de Dios a través del perdón es un regalo de amor. Cuando nosotros perdonamos, le estamos diciendo al Señor, valoro tu sacrificio por mí y sigo tu ejemplo. Le pregunto, ¿qué dones tiene? Porque seguramente hay muchos que usted ni siquiera se ha enterado que recibió. Y no lo sabemos porque los dones, estos regalos, es algo que no pedimos. Nadie pide un regalo, es algo que se recibe. Tampoco los recibimos porque nos los merecemos. Y en ocasiones ni siquiera nos enteramos que hemos recibido esos dones. El perdón al ser un don, entonces es algo que otorgamos sin que nos lo pidan, sin que se lo merezcan y en ocasiones sin que se enteren que nosotros hemos perdonado. Pero entonces, ¿por qué perdón? Perdonar es perder algo para donarlo, renunciar a ese algo, para regalarlo, para entregárselo a la persona. Hay dos instancias acerca del perdón. La primera es pedir perdón. Y cuando yo pido perdón a Dios y también a los demás, yo confieso, yo reconozco que me he equivocado. Y esto me tiene que llevar a arrepentimiento, que no es más que apartarse del pecado para siempre. El arrepentimiento implica conversión. No se vale el adagio popular que dice que peco, rezo y empato. Yo perdono y resulta que otra vez me vuelven a hacer la ofensa y vuelvo a perdonar. Y también resulta que peco y pido perdón y vuelvo a pecar. Eso no es arrepentirse. Simplemente debo convertirme y como el salmista decir que aborrezco el pecado y pedirle al Señor que me lave con hisopo y seré limpio. Decido vivir en limpieza y santidad. Proverbios 28:13 dice que quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, en cambio, recibe el perdón. Es tiempo entonces de confesar, de reconocer aquello que de pronto ofendió a otros, aquello en lo que debo pedir perdón, sobre todo a Dios. Y por supuesto, está la figura de perdonar, de dejar pasar sin resentimiento ni pidiendo compensación aquellas faltas que me hirieron. Hebreos 8:12 dice, yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Él los borra para siempre. Nos dice que en la cruz, allí donde estaba clavada el acta de los decretos, Él anuló todos nuestros pecados, anuló el acta de los pecados. Él no los recuerda. Aquí entonces entra la pregunta tan común. ¿Es cierto eso de que yo perdono y no olvido? ¿Será eso perdón? La verdad es que siempre lo vamos a recordar. Es como una cicatriz que queda después de una herida. La diferencia es que ya al ver esa cicatriz solo recuerdo aún la lección que aprendí en ese hecho, pero ya no me duele. Eso es el perdonar, el dejar ir, aunque lo recuerde. El perdón viene en tres niveles. Lo primero que yo debo hacer es ponerme en paz con Dios. Esto me implica confesar mis pecados. Confesar es reconocer mi falta. Es reconocer y arrepentirme de todo corazón. Como veíamos hace un momento, el arrepentimiento implica conversión, implica que me aparto para siempre, que me pongo en paz con Dios, le pido perdón, pero decidiendo vivir para siempre en santidad.
En primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me libera de la culpa y me lleva a estar en paz conmigo mismo. El Señor mismo, que anuló el acta de los decretos para siempre, que perdonó mis pecados, me lleva a mí a asumir la responsabilidad de apropiarme de ese perdón y empezar a vivir en la libertad que Él me dio. La culpa no es de Dios. El Señor nunca nos acusa. Es el enemigo que quiere hacerme pensar que mi pecado es tan imperdonable que no es posible que Dios me haya liberado de él. Cuando yo estoy en paz con Dios, cuando tengo todo a cuentas y sé que he sido perdonado, entonces viene sobre mí la paz de Dios, esa que protege nuestra mente y nuestro corazón. En Filipenses 4:6 dice que no se preocupen por nada. Es decir, no nos ocupemos antes de tiempo queriendo arreglarlo humanamente, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, no con queja, no con amargura, sino desde el corazón de un hijo libre, agradecido por haber sido liberado de sus culpas, que ahora tiene la certeza por fe que el Señor le escucha y que para él nada es imposible. Y es entonces cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no podemos entenderla, no es humano, es sobrenatural. Dice, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Empezamos a vivir como Cristo, a glorificarle en todo a Él. Fruto de la paz con Dios nos lleva a obedecer el mandato completo. Recuerden que este mandato es un mandato que se expresa en amor. Él nos perdonó por amor y yo obedezco cuando Él me manda perdonar por amor a Él. Y vamos a ver a quién más. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, totalmente. Él es el primero en nuestra vida. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice en vez de a mí mismo, no dice que ponga otro por encima de mí. A veces no perdonamos porque creemos que el perdonar es humillarme, es hacerme menos, pero es todo lo contrario. Cuando yo perdono, estoy poniéndome en paz con Dios, estoy en obediencia. Y entonces viene sobre mí la libertad, me libera de culpa. Me perdono a mí mismo para poder perdonar a los demás. No es mi culpa. De pronto soy responsable de cambiar las historias que me dejaron mis antepasados. Soy responsable de cambiar una herencia de maldad que me dejaron, pero no es mi culpa lo que pasó antes. Soy responsable, lo asumo, pero lo vivo en libertad. Amo a mi prójimo como a mí mismo cuando me perdono y entonces soy capaz de perdonarlos a ellos. Y viene entonces sobre mi vida la paz con los demás. Vivimos en paz con todos, no porque ellos hayan cambiado, sino porque yo cambié y decido vivir en paz y que mi paz nada ni nadie me la va a robar porque ella protege mi mente y mi corazón. En Romanos 12:18 dice, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestro Dios grande y misericordioso es fiel y justo, pero también Él lleva la consecuencia a cada uno de acuerdo a lo que hizo, a lo que debe responder. De ninguna manera nos dejará sin consecuencia porque es un Padre justo que nos ama y quiere que aprendamos de aquello que hicimos mal para que no lo volvamos a cometer. Asimismo, cuando yo dejo en manos del Señor la ofensa o la persona que me ofendió, Él mismo, que es fiel y justo con su misericordia, le revelará la verdad y lo transformará. No me corresponde a mí. Entonces, la paz con Dios, que me lleva a la paz de Dios, trae paz entre los hermanos, pero ¿cómo nos perdona Dios? Esto que está aquí es su vida. Aquí está su nombre y dice perdonado. El Señor borra tus pecados. Dice que los arroja en lo profundo del mar. Él no se acuerda nunca más. A veces vivimos en culpa pidiendo perdón una y otra vez por lo mismo, pero el Señor ya lo olvidó, lo perdonó para siempre.
Como Él mismo, todo lo suyo es eterno. ¿Cómo nos perdonó? Nos perdonó a través de su Hijo en su obra de la cruz. Sin condiciones, no nos pidió a cambio nada. Solo nos pide que creamos y nos apropiemos y vivamos libres por fe. Nos perdonó eternamente. Otra vez, echó todo en lo profundo del mar, anuló el acta de los decretos. Y también nos perdona cada día, todos los días. Él no nos acumula culpas, perdona, todos los días olvida, siempre y cuando nosotros respiremos espiritualmente. ¿Y cómo es esto? Si nosotros dejamos de respirar físicamente, morimos. Asimismo, si dejamos de respirar espiritualmente, vamos a morir espiritualmente apartándonos del Señor. Respiro inhalando perdón y exhalando pecado. El perdón es de Dios, entonces la falta de perdón no lo es, por tanto es pecado. Cuando yo perdono, estoy exhalando pecado y estoy inhalando el perdón de Dios que trae a mi vida la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En Isaías 43:25 dice nos está hablando el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es un pecado eterno y otra vez es un acto de amor. El Señor conoce nuestro pasado y nuestro presente. Él pesa nuestros corazones y nuestras intenciones. Él conoce nuestros pensamientos. Dice que ni aún nuestro suspiro le es indiferente y nos perdona para siempre. En Jeremías 31:3 dice, yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Misericordia, como la misma palabra lo expresa, es cuando Dios pone su corazón sobre mi miseria y la borra y la olvida y la cambia por bendición. ¿Por qué hace esto? Por gracia. No merecíamos ese perdón, no lo merecemos ahora. El Señor no pensó dos veces en entregar a su Hijo para perdonarnos, para darnos salvación. Cuando el Señor en el Getsemaní le decía que si era posible pasara de él esa copa, no era porque se arrepintió de salvarnos, era solamente porque sabía que la obra de la cruz era muy difícil, pero estaba dispuesto a vivirla por nosotros. Jamás lo dudó. ¿Qué entrega parecida a la suya hemos hecho nosotros para conceder o retener el perdón de otro? ¿Quiénes somos nosotros para retener ese perdón y, como aquel hombre injusto, cobrarle a otro lo que no nos fue cobrado? Reflexionemos en esto. En Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. La paga del pecado es muerte. Aquí lo dice, estábamos muertos por culpa de nuestros pecados y Él nos dio vida. Cuando el Señor pasó de muerte a vida y resucitó, mostró lo que pasaba en nosotros. Estábamos muertos en pecado y pasamos a tener vida eterna en Él. Él venció aún la muerte. ¿Podrá Él entonces vencer aquello que hoy pesa en su corazón? Por supuesto que sí. La única condición que Él nos pone está expresada en aquella oración que Él nos enseñó, la oración del Padre Nuestro que está en Mateo 6. Y en el verso 12 nos dice algo que Él nos enseñaba a pedir con nuestra propia boca. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Pero qué significa esta frase? ¿Cuántas veces usted la ha repetido sin saber realmente lo que pide? ¿Qué significa exactamente lo que dice? Padre, por favor, perdóname, solo si yo perdono a los que me ofenden. El Señor Jesús nos dio este modelo de oración, pero fue bien claro al establecer la condición. Perdona mis ofensas de la misma manera en que yo perdono a mis ofensores. Y hay una parte al final del Padre Nuestro que nunca hemos repetido, al menos no nos la sabemos como los versículos anteriores. Dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Nos enseñó a pedirlo nosotros mismos. Señor, no me perdones si yo no perdono. Es lo que estoy diciendo cuando hago esta petición, pero me es imposible perdonar.
¿Qué beneficios nos trae el perdón? Esta gráfica nos dice que perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Realmente creo estarle soltando del cuello a esa persona a quien tengo cautiva con mi resentimiento, pero quien queda libre soy yo. Otra figura es que más o menos es como tomarnos un veneno y esperar que el otro muera. Eso es no perdonar. Pero cuando yo perdono, tengo beneficios maravillosos expresados en su palabra. Lo primero nos lo dice en Mateo 5:9. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Usted es un hijo y por tanto fue hecho a imagen y semejanza de aquel que fue capaz de entregar su vida entera por usted. Eso es trabajar para que haya paz en el mundo, perdonar, pasar la falta y cuidar su paz y la de los demás. Un segundo beneficio maravilloso está en Proverbios 14:30. Este versículo impacta mucho cuando dice que la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Qué increíble pensar que por no perdonar podemos estarnos carcomiendo aún físicamente. Podemos enfermar nuestro cuerpo por no dejar libre a aquel que de pronto ni siquiera se acuerda que nos ofendió. Otro beneficio está en Mateo 6 del 14 al 15, como lo acabamos de leer. Cuando perdonamos, el Señor nos perdona a nosotros. Y en Mateo 7:12 dice, así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos. El Señor nos dice, hazlo y yo lo haré contigo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que también debemos hacer el bien, no solamente no hacer mal, sino procurar hacer bien también a otros. Quiere decir esto que pecamos por acción y por omisión. No solamente basta con no hacer mal, también debo hacer el bien y el no hacerlo es desobediencia y por tanto es pecado. Esto también es trabajar por la paz, hacer bien a otros. Y me conviene hacer bien por este siguiente beneficio. Dice en Gálatas 6:7, no se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. El Señor todo lo sabe y todo lo ve. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Quiere usted cosechar perdón? Perdone. ¿Quiere usted cosechar resentimiento? Entonces quédese cautivo en el resentimiento que hoy lo está estancando. Nos dice en Santiago 3:2, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Perdonar es una decisión de la voluntad que demuestra madurez en el espíritu. Y recuerde usted que solamente el hijo maduro hereda. Usted y yo somos coherederos del reino de los cielos, pero no se nos puede dar cuando todavía no maduramos en el espíritu. ¿Cómo mostramos que maduramos en el espíritu? Cuando somos capaces de dominar nuestra lengua, es decir, que no respondemos con ofensas a una ofensa, ni siquiera la recibimos. Nos dominamos a nosotros mismos sabiendo que esa ofensa habla del corazón del ofensor y no de mí. Y no lo tomo personal y mucho menos lo guardo en mi corazón. Decido que mi paz es un tesoro que nada ni nadie me va a robar. Empiezo a tener el carácter de Cristo, ese carácter fuerte. La gente cree que tener carácter fuerte es gritar y ofender y defenderse humanamente. No es cierto. Aquel que tiene carácter realmente fuerte simplemente pasa la ofensa y no se deja provocar de su ofensor. También nos dice en Efesios 4:32, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Mire que no dice con el que es bueno, con el que le ama, no, todos con todos, sean buenos y compasivos. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Nos hace compasivos y otra vez, si no lo hacemos, pecamos por omisión. Pero también es importantísimo que sepamos que no significa perdonar. Hay gente que cree que el perdonar le implica volver en amistad con esa persona y de pronto justificar y aprobar. Vamos a ver a continuación que el perdonar no significa aprobar la ofensa. No es que estoy de acuerdo con lo que hizo, no es que lo apruebo, no es que lo justifico. Aquí está la diferencia entre el perdonar y disculparse. Una disculpa es algo que justifica.
Me justifico porque llegué tarde por el tráfico. Discúlpame, es decir, tengo una disculpa. El perdonar no tiene condiciones. Simplemente reconozco y pido perdón. O en el caso en el que voy a perdonar a la persona, no es que apruebo su ofensa, no estuvo bien lo que hiciste, pero te perdono por amor a mí mismo y a Dios porque no quiero que me aparten de Él. No significa que yo llame bueno a lo que estuvo mal. Dice en Isaías 5:20, hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. No significa aprobar la ofensa. Tampoco significa actuar como si nada hubiera pasado. En Gálatas 6:7 dice, no se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Todo tiene una consecuencia. El Señor perdonó a David su ofensa cuando adulteró, pero ese hijo que venía fruto de ese adulterio murió como consecuencia de aquel pecado. Siempre tenemos una consecuencia. No es actuar como si nada hubiera pasado. El Señor mismo se encargará. Tampoco me implica relación con esa persona, no es que vamos a volver a ser los mejores amigos o que sabiendo que esa persona no cambió y que va a volver a hacerme daño, yo voy y me expongo a que vuelva a hacerlo. Nos dice la Biblia en Proverbios 4, del 14 al 16, no te juntes con gente malvada ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. La falta de perdón, el resentimiento me estanca, pero el perdonar me ayuda a seguir adelante sin esa persona. Este es el punto donde sabemos que te perdono porque amo a Dios, porque me amo, pero sobre todo me alejo porque también me amo. No voy a permitir que me hagas más daño. Te perdono, pero me alejo porque no quiero permitir una nueva ofensa. Las cosas que pasan, yo las permito. Yo doy permiso, yo abro puertas. El enemigo mismo no tiene poder sobre nosotros. Nosotros se lo abrimos con el pecado. Y al resentir nuestro corazón, que es pecado, estamos abriendo puertas para que el enemigo nos estanque y nos dañe. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No abro las puertas de mi corazón al enemigo. Lo guardo. Y eso me implica vivir en paz, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que resulta una burbuja de protección para mi vida y para la vida de los míos. Esa paz que solamente se vive en el corazón de Dios y no permito que me saquen de allí. No regalo mi paz, no cedo mi paz. Y por supuesto, no significa permitir que otros abusen. De ninguna manera permito abusos en mi vida. Dice que ante Dios todos somos iguales. Nadie en absoluto merece ser maltratado. Hay una figura que ha sido muy mal interpretada cuando se dice que el hombre es cabeza y es autoridad. Es verdad, eso dice la Biblia. Pero esto no significa que tiene poder y derecho a maltratar a los suyos, todo lo contrario. Significa responsabilidad y significa ser una cabeza sabia que guía sabiamente a los suyos porque va a responder por ellos ante Dios. Significa que los cuido, que los guardo. Nos dice la Biblia que la honra es mutua. La mujer honra a su esposo, pero también al hombre le manda a honrar a su esposa como a vaso más frágil. Ni siquiera solamente tratarla bien, sino honrarla como a vaso más frágil. Estar sujeto no es que la otra persona domina mi vida y tiene derecho a maltratarme. Es que nos unimos, como sujetar un par de cordones. Nos unimos para ir en el mismo camino, con metas comunes, con la común fe que nos lleva a glorificar juntos a Dios. Eso es sujetarse. Gálatas 3:28 dice, así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. El Señor que todo lo sabe y pesa los corazones es nuestro defensor.
En Marcos 9:42 dice, y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara una gran piedra de molino al cuello y que fuera echado al mar. El Señor ve todo lo que nos sucede. Él lo juzga. Pero nosotros a veces queremos tomarlo por nuestra mano y se la ponemos fácil al ofensor. Dejemos que sea realmente el Señor quien juzgue nuestra causa y sane nuestro corazón. Finalmente nos dice que perdonar es poder ir al pasado y volver ileso. Es mirar al pasado y sentirlo ya sin dolor. Recordarlo y aprender de las lecciones que me enseñó, pero no volver a sentir dolor y mucho menos resentimiento con lo que pasó. Dios te bendiga. Yo oro en este día porque el Señor mismo te ayude a perdonar. Ayude a que esta palabra baje a tu corazón y te lleve a libertad. Dios te bendiga.